En este vídeo os voy a hablar de las tablas. Tablas y punteros están íntimamente conectados, lo vais a ver a continuación. Creo que un ejemplo os va a quedar más claro que un largo discurso. Vamos a comenzar poniendo una tabla de 3 elementos, por ejemplo la voy a llamar tab. Hasta ahora usábamos tab corchetes 0, corchetes 1, corchetes 2 y algunos de vosotros seguramente os hayáis olvidado de poner los corchetes y os haya dado un error y no habéis entendido perfectamente lo que ocurría en este error porque aún no habíais visto los punteros. Porque si, cuando escribís int tab entre corchetes 3, le habéis pedido al programa que os reserve sitio en la pila para 3 ints. Tenéis un primer int, un segundo int, un tercer int y en efecto tab, virtualmente hablando, es un puntero de int que posee la dirección del primer int. Y de hecho os lo voy a mostrar haciendo porcentaje p, así comprobaremos que tab es una dirección, salvo que nada. Os voy a mostrar ahora mismo que int asterisco ptr, si ahora pongo aquí el valor de tab en ptr, ¿funcionará? Funciona. No tengo problemas de compilación. Tab es virtualmente un puntero sobre int, salvo que realmente no existe. En la pila hemos guardado 3 ints, no hemos guardado un puntero sobre un int. Es solo que el compilador sabe que tab es el nombre de la dirección del primer int, del primer elemento de vuestros 3 elementos de vuestra pila. Es todo. Al final de la compilación, desde el punto de vista del programa, no existe. De hecho, la prueba es que no podríais escribir tab es igual a la dirección de A siendo un int. Si escribís esto, os va a dar un error. Perfecto. Os está diciendo que no se puede asignar directamente a la variable tab un valor porque tab virtualmente no existe. Es solo un punto de referencia para saber dónde está el primer elemento de vuestra tabla. Entonces, esto es un primer punto que hay que entender. Cuando hacéis una tabla estática, habéis reservado en la pila tantos elementos como queráis y vuestra tabla es un puntero sobre un tipo de elemento. Eso es. Esto era el primer punto importante. Segundo punto importante ahora. Acabamos de ver que tab es un puntero sobre int. ¿Tendría entonces las mismas propiedades? Es decir, que hasta ahora usábamos ptr entre corchetes 0 para ir a la dirección. Bueno, os acabo de hacer un spoiler para ir a ver cuál era el primer elemento de vuestra tabla. Y ahora si me pongo a escribir porcentaje d contra barra n y le pongo asterisco tab, voy a tener el primer elemento. Hasta ahora escribíais esto, tab entre corchetes 0 igual a 478. Si compilo esto, al final muestra 478. Y ahora, esperad, ya habéis visto la aritmética de los punteros, entonces si me entretengo poniendo aquí 1, 145, si quiero acceder a tab entre corchetes 1, sin utilizar tab y sin utilizar corchetes, entonces al final tab más 0, asterisco tab era el primer elemento, asterisco tab es entonces lo que tengo ahí, entonces tab más 1 es mi segundo int, entonces si escribiera esto, es decir que tab es el primer elemento de mi tabla, tab más 1 hace que me mueva de un int, entonces estoy en el segundo elemento de mi tabla, asterisco, voy a ver que hay al final, ¿funciona? Funciona. Podemos entonces cambiar muy simplemente tab entre corchetes 1 por el de asterisco de entre paréntesis tab más 1. Todavía mejor, incluso bastaría con cambiar tab entre corchetes n por asterisco entre paréntesis tab más n. Es lo mismo, es totalmente equivalente. En realidad los corchetes son una serie de operaciones que no os enseñamos al principio para no complicaros la vida, pero ya está. Ahora vamos a ver cómo puede ser con una tabla de 2 dimensiones. Entonces imaginad que tengo una primera tabla y que tengo una segunda tabla, que es una tabla de punteros que contiene 2 elementos. Ahora vamos a ver que mi tabla de punteros, tab entre corchetes 1, y ahora voy a poner 2, ya veréis tab 2 entre corchetes 1, perdón, es igual a tab. ¿Entonces esto va a funcionar? Es una buena pregunta. ¿Cuál es el tipo de tab? Tab es un puntero sobre int, tab 2 es un puntero sobre un puntero de int, entonces tab 2 entre corchetes 1 es un puntero sobre int, entonces ya tengo los tipos correctos de cada lado. Hay muchas posibilidades de que funcione. Vamos a ver si esto funciona, esperad. Vamos a ver que aquí tab de 2 para no tener problemas, entonces he tenido un problema. Tengo aquí, hay que ver qué me dice.
Es porque me he olvidado de poner un 2 aquí, así, lo siento. Me había olvidado de poner el 2, perfecto. Entonces simplemente funciona. Lo consigue compilar, tengo que tab 2 entre corchetes 1 es igual a tab, es válido. Y entonces ahora veis que si quiero modificar el valor de tab entre corchetes 2, puedo hacer tab 2 entre corchetes 1 entre corchetes 2 es igual, por ejemplo, a 18. Y entonces aquí, en vez de mostrar 145, como hacía antes, va a tener que mostrar 18. Y hace 2 segundos os he dicho que escribir los corchetes es equivalente, por ejemplo, a bla entre corchetes n es equivalente a poner asterisco entre paréntesis bla más n. Entonces, tab 2 entre corchetes 1 entre corchetes 2, pues voy a poder desarrollar los corchetes. Es como si fuera equivalente a asterisco. Bla aquí es tab entre corchetes 1 más 2. Y entonces esto es la misma cosa. ¿Volvemos al mismo resultado? Volvemos al mismo resultado. Y podemos todavía seguir. Podríamos entretenernos haciendo, para desarrollar los segundos corchetes, vamos a poner, por ejemplo, asterisco, abrimos paréntesis, asterisco, abrimos paréntesis, tab 2, más 1, cerramos paréntesis, más 2, cerramos paréntesis, igual 18, cerramos paréntesis. Y aquí es lo mismo. Es un poco difícil que os entre a la primera, pero hay que entender bien ahora que las tablas son punteros que están virtualmente ahí. Y como veis, los punteros son una excelente herramienta para poder desplazarse por las tablas. Y ahora entenderéis cómo funcionan perfectamente los corchetes. También, es decir, que los corchetes son un cálculo aritmético de punteros y una indirección. Listo, ya sabéis todo.